La reunión entre los presidentes Daniel Noboa de Ecuador y Javier Milei de Argentina terminó con una foto en la que Milei posa con una motosierra y Noboa con un machete. Dialogaron por más de una hora en la Casa Rosada. En el cuarto informe de la serie Salud, Hospitales a la Deriva, Televistazo presenta la situación del Hospital de Monte Sinaí en Guayaquil, que atiende con escasos medicamentos y recibe 8.300 pacientes por mes, entre los cuales se mezclan sin control los presos de las cárceles más peligrosas del país. El Comité Nacional de Salud, creado por el gobierno, tuvo su primera reunión en Quito. Sus miembros anunciaron que inmediatamente se iniciará la compra masiva de medicinas para los hospitales. Chats del caso Metástasis muestran cómo Leandro Norero y Javier Jordán coordinaban acciones contra Fernando Villavicencio. Jordán será vinculado a la investigación del asesinato. 30 organizaciones sociales se unen en la crítica al proyecto de ley de transparencia social. Creen que el gobierno emite un discurso estigmatizante y hacen propuestas. El régimen de Maduro amenaza con encarcelar a todo extranjero que violente las fronteras para ingresar a Venezuela y pide la unidad de los gobiernos de la Alianza Bolivariana ALBA para protegerlo. La pesista ecuatoriana Jessica Palacios, hermana de Neisy Dajomes y Angie Palacios, ganó la medalla de oro en levantamiento de pesas de los Juegos Panamericanos Junior y rompió 3 récords. 800 embarcaciones se dan cita en Ámsterdam para la 10ª edición del Festival Marítimo, que reúne a barcos históricos y modernos de varios países. Comenzamos con el desarrollo de la información más destacada de este jueves, amigos. Muy buenas noches, bienvenidos a Televistazo Estelar. Los presidentes Daniel Noboa y Javier Milei se reunieron esta tarde en la Casa Rosada en Argentina. No se conocieron inmediatamente detalles de lo discutido, pero el encuentro se cerró con la publicación en redes sociales de una foto en la que ambos mandatarios posan con una motosierra y un machete. Diego Cuenca describe las actividades. El presidente Daniel Noboa arribó la tarde de ese jueves a la Casa Rosada, el Palacio de Gobierno de Argentina, donde la escolta presidencial lo recibió con honores. El jefe del Estado Mayor de la Armada acompañó a Noboa hasta el despacho de su homólogo Javier Milei. Los mandatarios se reunieron a puerta cerrada por más de una hora, en compañía de la comitiva ecuatoriana, integrada por la canciller Gabriela Sommerfeld, el ministro del Interior John Reinberg, la ministra de Economía Sarija Moya, el secretario de Integridad Pública Julio José Neira y la embajadora de Ecuador en ese país y ex fiscal general Diana Salazar. El encuentro culminó con esta peculiar foto en la cual Noboa luce un machete y Milei presume su motosierra dorada, que simboliza el plan de ajuste fiscal con el cual recortó el gasto público, eliminando 9 carteras de Estado, una medida similar a la que hace pocos días ejecutó Noboa, cuando fusionó 12 ministerios y secretarías de Estado. Pero más allá de la foto no hubo ninguna declaración de los mandatarios, y hasta ahora no son públicos los detalles de los temas discutidos. Por la mañana, el ministro del Interior John Reinberg se reunió con Ramiro Anciti, director de inteligencia criminal de Argentina. Hablaron de cooperación en materia de seguridad para combatir a los grupos criminales y las economías que los financian. Sin más detalles, Reinberg escribió en su cuenta de la red social X que trazaron una hoja de trabajo clave para ejecutar esas acciones. Además, los directores de la Unidad de Análisis Financiero de ambos países suscribieron un convenio para intercambiar información, recibir capacitación y asistencia técnica contra la corrupción, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Una vez que culmine esta gira presidencial, Daniel Noboa tiene previsto viajar a Japón desde el 24 al 30 de agosto para buscar acuerdos comerciales e irá acompañado por representantes del sector exportador. Y Ecuador presenta balanzas comerciales negativas con Brasil, Uruguay y Argentina, los países incluidos en la gira presidencial que culminará mañana por Sudamérica. Expertos coinciden en que iniciar las negociaciones para establecer tratados de libre comercio es una decisión acertada. Adriana Bermeo explica las cifras. Este viernes el presidente Daniel Noboa concluye una gira por los países con 3 de las economías más sólidas de América del Sur: Brasil, Uruguay y Argentina. Uno de los puntos de su agenda es impulsar el comercio y las inversiones. A pesar de que son países cercanos, Ecuador tiene balanzas comerciales negativas. Quiere decir que el país compra más de lo que vende.
Con Brasil, las exportaciones suman 132 millones de dólares y las importaciones 946 millones. 130 empresas ecuatorianas venden 215 productos, entre ellos metales, plástico y conservas de atún. Ecuador compra aparatos mecánicos, vehículos y papel. Con Argentina, las exportaciones llegan a 278 millones de dólares y las importaciones a 705 millones. 110 empresas venden 140 productos a ese país, los principales, banano, conservas de atún y derivados de cacao. Ecuador le compra alimentos para animales, cereales y productos farmacéuticos. Y con Uruguay las exportaciones ascienden a 37 millones de dólares, las importaciones 81 millones de dólares. 140 empresas exportan 80 productos a ese país, los principales, conservas de atún, banano y flores. Y Ecuador compra productos farmacéuticos, cosméticos y carne. Para hacer un acuerdo comercial, primero se necesita la voluntad política de quienes, de los países. Y eso es lo que está haciendo el presidente Noboa, llegando a estos países, tocando la puerta. Te permite importar bienes de capital que te sirven para el proceso productivo o para abaratar el proceso productivo local. Y cuando eso sucede, disminuyes al final los precios a los que vendes los productos. Los expertos coinciden en que un acuerdo comercial permitirá que Ecuador compre productos en mejores condiciones y ampliar el mercado a productos nacionales. Que necesitan estos acuerdos comerciales, evidentemente, para poder ingresar no solo a estos mercados del Mercosur, sino a otros mercados. La Federación de Exportadores del país se reunirá con las autoridades de gobierno para analizar los avances de posibles acuerdos y diseñar hojas de ruta de trabajo para concretarlos. Salud. Hospitales a la deriva. El hospital de Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil, tiene sus perchas de medicamentos prácticamente vacías. Los presos que llegan de la cárcel más peligrosa de la ciudad pululan sin control. Merlin Ochoa informa que algunos enfermos que llegaron por emergencias deben esperar hasta diciembre para poder ser operados. Veamos. Este viernes, en nuestra última entrega de la serie Hospitales a la Deriva, les vamos a mostrar cómo las casas de salud públicas se blindan, impidiendo las denuncias y la constatación de su estado real. Y precisamente en este contexto, el Comité Nacional de Salud Pública anunció la compra masiva de medicamentos con recursos no ejecutados de los hospitales de la red sanitaria. Según el gobierno, serán 60 millones de dólares que van a regresar a la planta central del Ministerio de Salud para poder financiar las adquisiciones centralizadas. Paul Romero con la noticia. La compra masiva y centralizada de medicinas fue la primera decisión que tomó el Comité Nacional de Salud Pública para enfrentar la crisis hospitalaria. Este jueves, 2 días después de su creación, los 7 integrantes del comité se reunieron en el Hospital Eugenio Espejo en Quito, liderados por el ministro de Salud Jimmy Martín y la vicepresidenta María José Pinto. Para la adquisición masiva de medicamentos, el gobierno no destinará nuevo presupuesto. Tomará los 60 millones de dólares aún no invertidos por las administraciones de los hospitales públicos, de los 200 millones que fueron destinados para este año, según la ministra de Economía y Finanzas, Sarija Moya. Fueron repartidos a los hospitales para que hagan las adquisiciones, dado que no se hacen de manera ágil, regresarán a planta central conforme lo indica el decreto. Estos 60 millones pueden ingresar directamente hoy a planta central, ya se han hecho las coordinaciones con el Ministerio de Salud Pública. La ministra informó que en lo que va del año, las administraciones descentralizadas de salud han firmado contratos por 130 millones de dólares para la compra de medicinas, pero se han ejecutado 100 millones. Fue la explicación de por qué el gobierno no destinó nuevos recursos para la crisis. Ese presupuesto no se puede incrementar salvo que haya sido ya utilizado. Ninguna autoridad del Frente de Salud informó cómo se destinarán los 60 millones de dólares, cuáles serán los hospitales priorizados, la cantidad y tipo de medicinas, que según el presidente del Consejo Directivo del IES, Edgar Lama, serán adquiridas a proveedores diferentes a los que entregan actualmente los fármacos. ¿Se va a contratar con estos mismos proveedores? La respuesta es no. Se lo someterá a una investigación exhaustiva por los órganos competentes. Tenemos apoyo de inteligencia para poder desenmascarar estas redes que han venido existiendo.
Los integrantes del comité anunciaron auditorías de los contratos de adquisición de medicinas e informaron que existen 100 investigaciones por irregularidades y actos de corrupción hospitalaria, algunas judicializadas, pero no especificaron detalles. Y es que por años las mafias infiltradas entre los proveedores para la venta de medicamentos destinados a la red de salud pública han tomado control de los sistemas de compras independientemente del gobierno o del modelo de adquisición. Han conseguido contratos millonarios. Ahora el régimen implementará una nueva modalidad mediante la centralización de las compras, como lo explica a continuación Diego Puente. Estas imágenes son del 2003, cuando el sistema permitía que cada casa de salud compre directamente sus medicinas. Había desabastecimiento y hospitales en mal estado. Estas del 2006, cuando estalló un caso de corrupción por la sobrecompra de 600.000 frascos de amoxicilina. Se ordenó investigar a proveedores y al Seguro Social Campesino. Y estas del 2020, cuando proveedores usaron el sistema vigente de compras públicas para vender insumos con sobreprecios. Estos casos reseñan cómo las mafias han encontrado la forma de conseguir contratos millonarios con los hospitales. El gobierno de Daniel Noboa ensaya ahora otro modelo y ordenó que todas las compras de fármacos las haga de forma centralizada el Ministerio de Salud. Para el recientemente creado Comité Nacional de Salud Pública, esta vez sí funcionará y frenará la corrupción. Así lo dijeron tras su primera reunión este jueves. Y hoy en día vamos a sacar a esas mafias que están enquistadas en el sistema nacional de salud. Vamos a establecer un sistema transparente que nos pueda dar datos para poder tomar decisiones eficientes, decisiones basadas en las necesidades de los ecuatorianos. La Comisión Nacional Anticorrupción, que ha denunciado 12 casos de irregularidades en la Fiscalía y que dice que existen 174 proveedores que han ganado $240 millones en los últimos años en contratos cuestionados, ve problemas en el sistema planteado por el gobierno. ¿Van a centralizar con quiénes? ¿Con los mismos delincuentes que se prestan permanentemente como proveedores de a quienes les compran? ¿Cómo van a centralizar? Y el otro problema, si van a centralizar, háganlo despacio, porque lo que puede ocurrir es que concentren los recursos y se olviden de darles a las provincias y a los hospitales periféricos. Para frenar la corrupción en la compra y el surtido de medicinas, ha habido gobiernos que han implementado innovadores sistemas. En 2016 se creó este sistema para vigilar en tiempo real información de provisión de medicina en cada casa de salud. Hoy no funciona. En 2022 se hizo un plan para que sean farmacias particulares las que entreguen las medicinas a los pacientes de los hospitales públicos, pero un año después también fracasó. En Venezuela aumentan los temores de una operación estadounidense para capturar a Nicolás Maduro. En respuesta, el régimen amenaza con encarcelar a todo extranjero que violente las fronteras para ingresar y moviliza a milicias populares armadas. Además, Maduro pide la unidad de los gobiernos de la Alianza Bolivariana, ALBA, para protegerlo. La militarización del Mar Caribe con al menos 3 embarcaciones de guerra estadounidenses, un escuadrón anfibio, aviones de reconocimiento y 4.500 efectivos de Fuerzas Armadas, incluidos 2.200 Marines, se completará el domingo, según fuentes citadas por la agencia de noticias Reuters. La administración Trump ha anunciado una operación contra el narcotráfico en la región y llevar a los responsables ante la justicia, pero además ha designado al régimen venezolano como un cartel narco, el llamado Cartel de los Soles, y a Nicolás Maduro como su líder. Así, el cerco a la dictadura venezolana aumenta. Maduro desafía la operación estadounidense y cualquier intento por sacarlo del poder. Así que el cambio de régimen, además de ilegal, es inmoral. Y aquí no lograrán ni colonizar, ni esclavizar, ni a Venezuela, ni a América del Sur, ni a nuestra América. Reunido con representantes de los países de la cada vez más debilitada Alianza Bolivariana, ALBA, les pidió unidad para defenderse. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea y alto dirigente socialista, advierte además a cualquiera que intente entrar en Venezuela violentando las fronteras. El extranjero que entra a este país sin permiso, entra, pero no sale. Aquí se queda. Maduro ha ordenado movilizar a 4.5 millones de milicianos, y eso incluye a un número indeterminado de civiles, integrantes de brigadas populares, a los que personalmente ha entregado armas en más de una ocasión.
Esta imagen es del mes de enero, días antes de posesionarse, luego de unas cuestionadas elecciones que dijo que ganó sin mostrar las actas de votación. El régimen venezolano se blinda y Estados Unidos mantiene vigente la oferta de una recompensa de $50 millones por la captura de Nicolás Maduro. Y Estados Unidos desplegó por el Caribe 6 barcos con altas capacidades de ataque y defensa. La flota incluye destructores con un avanzado sistema de radares y misiles guiados y un buque capaz de transportar aviones, helicópteros y lanchas rápidas. El Departamento de Defensa dijo que su misión eran operaciones globales, aunque no especificó cuáles. Merlis González tiene los detalles. Estados Unidos demuestra su poder naval con un inusual despliegue de buques de guerra y 4.500 soldados por el Caribe. Son 6 barcos con un alto potencial de combate, defensa y logística. La Marina confirmó el reposicionamiento del Grupo de Preparación Anfibia y la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines por parte del Comando Sur. Esto incluye los buques Iwo Jima, Fort Lauderdale y San Antonio. Pueden trasladar aviones pequeños, helicópteros, vehículos todoterreno y lanchas rápidas para cubrir operaciones en aire, mar y tierra. También están equipados con torpedos para la defensa submarina. A ellos se les suman 3 destructores, el Gravely, el Jason Dunham y el Samson. Son barcos equipados con un moderno sistema de radares y misiles guiados para alcanzar objetivos aéreos y terrestres. La mayoría siguen posicionados en el norte del Mar Caribe, aunque el Samson está en aguas territoriales de Panamá. Su misión y destino no están claros. La Marina dijo que realizarán operaciones globales, pero funcionarios del gobierno de Donald Trump aseguran que combatirán el narcotráfico en la región, elevando las tensiones con el gobierno de Venezuela, acusado por Washington de ser un narcoestado. El último tramo de la romería de la Virgen del Cisne reunió a cerca de 200.000 peregrinos en un recorrido de 37 kilómetros entre Catamayo y Loja. Tras 4 días de caminata, la Churonita ingresó a la catedral, donde va a permanecer hasta el 1 de noviembre. Las imágenes de esta muestra de fe con Alejandra Sánchez. Las puertas de Loja se iluminaron con fuegos artificiales y repique de campanas cuando, a las 7:30 de la noche, la imagen de la Churonita cruzó el arco de la ciudad. La imagen mariana más venerada del sur del país llegó a su destino final de la romería en medio de destellos de luces, cánticos y aplausos. Allí dejó el traje de peregrina para vestir el de reina. El recibimiento se convirtió en un espectáculo de fe que luego, con una marea de 200.000 peregrinos, avanzó hasta la Catedral de Loja. Allí una formación de policías y devotos acompañó la entrada solemne de la imagen, que se instaló en el templo a las 9 de la noche. Este último tramo de la romería fue el más extenso, una jornada de 16 horas en total. Fue a las 5 de la mañana de este miércoles cuando desde Catamayo partió la procesión final de 37 kilómetros. Hombro a hombro, formaron un camino interminable hacia Loja. Sí, ha sido duro la caminata. Es por primera vez que estoy caminando. Gracias a Diosito ya estoy aquí, aunque ando con poquito dolor de las piernas, pero aquí estamos, gracias a la Churonita, con más fuerzas. Al atardecer, en el sector Belén, al noroccidente de Loja, la Brigada de Infantería número 7 rindió honores a la Virgen del Cisne como generala de la fe y se celebró una Eucaristía. Era el preámbulo de su llegada a la catedral. En total fueron 4 días y 74 kilómetros de romería, custodiados por 377 policías y 581 brigadistas de la Cruz Roja y el Ministerio de Salud. Ahora la Churonita permanecerá en la Catedral de Loja hasta el 1 de noviembre, cuando inicie el retorno a su santuario en la parroquia del Cisne. Y Google presenta los celulares Pixel 10 que ofrecen traducción automática de llamadas y puede imitar la voz de los interlocutores. Además, Japón desarrolla sangre artificial universal para uso en emergencias sin necesidad de pruebas de compatibilidad. Sofía Molina cuenta los avances tecnológicos. La era de las llamadas con traducción simultánea llegó. Google lanzó su celular Pixel 10, que ofrece tener conversaciones naturales y con inteligencia artificial imita la voz del interlocutor. La empresa ya había presentado una función similar en las videollamadas de Meet, con la ayuda de Gemini, el asistente de IA de Google. Ahora la tecnología se aplica directamente a las llamadas telefónicas. Con esto, las personas que no hablen un mismo idioma podrán mantener conversaciones fluidas. El primer país de Latinoamérica que ya dispone los equipos para su venta es México.
Conejos robots son utilizados en el sur de la Florida, Estados Unidos, para controlar la sobrepoblación de pitones birmanas. Estas máquinas simulan el olor, la temperatura y movimientos de conejos reales para llamar la atención de los reptiles. Son dispositivos controlados de manera remota y funcionan con energía solar. La Florida mantiene una campaña de caza sistemática de pitones ante la disminución de la población de conejos y mapaches. Japón revoluciona el mundo de la salud con la creación de sangre artificial para humanos. Científicos de la Universidad Médica de Nara trabajaron en el diseño de partículas de hemoglobina que transportan oxígeno. Esta opción evita reacciones por incompatibilidad del grupo sanguíneo. La sangre artificial universal serviría para actuar de inmediato en accidentes, cirugías de emergencia, zonas de guerra o desastres naturales. El objetivo de Japón es aplicarla de manera clínica antes de 2030. Seguimos con más noticias, amigos. El gobierno incluyó a los cantones La Maná, Las Naves y también a Echeandía en el estado de excepción vigente desde el 6 de agosto. Según información policial y militar, estos territorios son utilizados por los lobos y los choneros como zonas de refugio y acumulación de drogas y armas. Fabiola Santana informa que los grupos armados han migrado a esas localidades ante la presión del bloque de seguridad. 3 cantones de la sierra que limitan con la provincia de Los Ríos fueron incorporados ayer al estado de excepción vigente desde el 6 de agosto en 4 provincias costeras. Se trata de Las Naves y Echeandía en Bolívar y La Maná en Cotopaxi. Según los informes de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas que recoge el Decreto Ejecutivo 109, esos cantones se han convertido en zona de escondite y planificación de algunas células delictivas que han migrado por la presión del bloque de seguridad en Los Ríos y son usados como centros de acopio de droga, armas y explosivos. A la violencia generada por estas actividades contribuye la impunidad desde los juzgados, que según el gobierno posiblemente estén infiltrados por las mafias. Según dice el decreto, en el sur de La Maná se han expandido los lobos, que principalmente en las noches trafican drogas, secuestran, extorsionan y roban con armas. Las extorsiones se producen principalmente en las concesiones mineras que operan ilegalmente. Cada socio debe pagar $5,000, pero no lo denuncian. En Las Naves y Echeandía operan los choneros y también los lobos, convirtiendo a la provincia de Bolívar en zona de tránsito clave para el narcotráfico y la minería ilegal. Esos casos fueron conocidos en el Consejo de Seguridad el 15 de agosto, en donde se decidió incluir a esos cantones en el estado de excepción e incrementar las operaciones del bloque de seguridad. Mundo. La ciudad de Cali, en Colombia, fue sacudida esta tarde por un atentado terrorista. La explosión ocurrió en las inmediaciones de una base aérea. Los primeros datos apuntan a que un camión con explosivos fue dejado frente al acceso principal de la instalación militar. Autoridades reportan 5 muertos y 42 heridos. A las 14:50 de este jueves, una explosión sacudió una concurrida zona de Cali. En la avenida en la que se produjo el atentado está el ingreso principal a la base aérea y escuela militar Marco Fidel Suárez. La detonación se dio a pocos metros. La zona es de intenso tráfico y actividad comercial, de ahí la cantidad de víctimas. 5 muertos, entre ellos un niño de 9 años. Hay también 42 heridos. Además de los daños en bienes públicos y privados, la avenida, locales comerciales, unidades de transporte pesado, motos y vehículos quedaron destruidos. Por favor, llamen a la ambulancia aquí al frente de la base aérea. Tenemos una persona herida, por favor. Algunas personas fueron atendidas de emergencia en la calle. Primeras versiones apuntan a que el atentado es obra de disidencias de las FARC como represalia por los operativos militares desarrollados en el sur del país.
Esta vez utilizaron un camión cargado con cilindros de gas llenos de explosivos. En el sitio quedó otra unidad con 2 grandes cilindros en el interior. Autoridades creen que también iba a estallar. Una persona fue detenida en las inmediaciones y está señalada de tener alguna participación en el ataque. Fuentes policiales y del ejército señalan que las acciones más recientes de los grupos irregulares se centran en las instalaciones oficiales, así como en sitios urbanos transitados, como una muestra de la capacidad que tienen para causar daño. Hoy también se registró el atentado contra un helicóptero de la policía que ayudaba en labores de erradicación de cultivos de coca al norte de Medellín. Hay 8 policías muertos y 8 heridos. El gobierno también responsabilizó por el ataque al helicóptero a otro grupo de disidencias de las FARC con vínculos con narcotraficantes del Clan del Golfo. Y Ucrania denunció que Rusia ha lanzado uno de los mayores ataques aéreos en los meses recientes, con 574 drones y 40 misiles contra Mukachevo y Leópolis. Una de las instalaciones bombardeadas es una fábrica de productos electrónicos que, según el gobierno de Kiev, es de intereses estadounidenses. Unas 15 personas resultaron heridas. Los ataques se producen en medio de la expectativa de un encuentro personal entre el presidente ruso Vladimir Putin y el mandatario de Ucrania Volodymyr Zelensky en un lugar y en una fecha que aún no han sido definidos. Israel trabaja en una negociación con Hamás para lograr la liberación de los rehenes. Así lo confirmó el primer ministro Benjamín Netanyahu. Sin embargo, los ataques no se detienen y sus planes de tomar el territorio palestino tampoco. Merlis González con los detalles. Es el momento en el que 2 misiles cayeron en un campo de refugiados en la Franja de Gaza. Los proyectiles impactaron una de las pocas estructuras que quedaba en pie en esa zona de Deir al-Bala. No se reportaron fallecidos, pero sí varios heridos por la caída de escombros. Además, decenas de familias perdieron sus tiendas y quedaron sin refugio. Fue uno de los ataques más recientes de Israel en la Franja de Gaza, donde la ofensiva no se detiene y los planes para tomarla tampoco. Hoy el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu viajó hasta una base militar en el territorio palestino para evaluar los planes de la incursión. Sin embargo, dijo que sigue abierto a una negociación para lograr la liberación de los rehenes y que su equipo diplomático trabaja en un acuerdo con Hamás para poner fin a la guerra, pero bajo sus términos. Una corte de apelaciones de Nueva York anuló la multa de $464 millones impuesta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en febrero de 2024 por fraude financiero en un caso civil. Trump y sus hijos Donald Jr. y Eric fueron declarados culpables de inflar el valor de los activos de la organización Trump durante la década de 2010 para obtener préstamos más favorables de los bancos y mejores condiciones de seguros. Aunque el tribunal confirmó el fallo por fraude, dictaminó que la cantidad es excesiva y viola la 8ª enmienda de la Constitución que prohíbe las sentencias desproporcionadas. Una nueva puesta en escena de la ópera La Viuda Alegre integra el lenguaje de los mimos a las voces de cantantes líricos. El espectáculo se presentará en una sola función en el auditorio del MAC en Guayaquil. Veamos. El canto lírico y el lenguaje de los mimos se integran en esta original puesta en escena de la opereta La Viuda Alegre. Las agrupaciones artísticas Ópera Napoli y Ópera Mime presentarán esta versión especial en el auditorio del MAC en Guayaquil. En la obra del compositor astrohúngaro Franz Lehort, la protagonista, Hannah, es la viuda de un banquero, cuya fortuna resulta muy atractiva para sus pretendientes. Los hombres tratan de conquistarla y es ahí donde se empieza a desarrollar esta hermosa trama llena de romance, de comicidad y de mucho baile. El elenco está conformado por 25 artistas, entre bailarines, coristas, pianistas y cantantes. Todos recibieron un taller de mimo corporal dramático, el lenguaje escénico incorporado en la obra.
Yo considero que el mimo es el canto lírico del cuerpo y que engrandece este arte. Entonces vamos a poder ver la música y todos los pensamientos y las actitudes reflejadas también en el cuerpo de los que están en el escenario. Gracias por continuar en sintonía de Televistazo Estelar. Ahora les contamos que fundaciones y agrupaciones sociales se unen para responder al gobierno y al oficialismo en la Asamblea Nacional, cuestionando lo que consideran un débil respaldo de la Ley de Transparencia Social. Al menos 30 organizaciones financiadas mediante donaciones critican la intención del Ejecutivo. Hernán Higuera tiene más información. 30 organizaciones sociales se unieron para rechazar el discurso del gobierno que consideran busca ponerlas ante la sociedad como sospechosas de lavar dinero. Todo después del primer debate en la Asamblea de la Ley de Transparencia Social para hacer un control de los fondos que manejan las ONGs. Consideran el sustento que el gobierno quiere dar a su proyecto de ley no es verdadero. Si nosotros recibimos financiamiento externo y abrimos una cuenta bancaria, nuestro oficial de cumplimiento es el banco. Y se refirieron al discurso de la jefa de bloque del oficialismo, Valentina Centeno, quien argumentó el proyecto ante la Asamblea. Economías criminales que mueven alrededor de 30.000 millones de dólares anualmente en nuestro país y que lamentablemente están utilizando como vehículo a organizaciones sociales sin fines de lucro. La sociedad civil no lava activos, no es un sector que sea un sector criminal. No nos tienen por qué tratar así. El pedido al gobierno y la Asamblea es elevar el debate, no estigmatizar a las organizaciones que prestan servicios a la sociedad y ocupan espacios donde el Estado no llega. Poner a todas las organizaciones dentro de un mismo costal no es necesario, pero al mismo tiempo es muy peligroso, porque menosprecia el trabajo, el esfuerzo y el aporte que hacemos las organizaciones sin fines de lucro. Piden reflexionar y acoger propuestas que respeten el derecho de asociación para que la ley no parezca, dicen, una ley encaminada al control y sin sustento de económica urgente. Y el mismo presidente de la República debería explicar cuál es la real intención de enviar este proyecto de control de la sociedad civil. Deja a la discrecionalidad de la autoridad el cierre de organizaciones de sociedad civil. Las organizaciones adelantaron que de ser necesario y la ley se aprueba sin cambios, reclamarán la inconstitucionalidad y su archivo. Por lo pronto esto dicen es un llamado de atención a la Asamblea y al gobierno. El gobierno pretende eliminar en las urnas la prohibición constitucional que impide la contratación por horas con el fin de aplicarla específicamente en el sector turístico. Representantes de gremios turísticos y sindicales defendieron sus respectivas posturas en el espacio de entrevistas de Contacto Directo. Ariana Bermeo con más de este tema. El trabajo por horas nuevamente centra el debate público de los sectores laborales. El gobierno busca eliminar en las urnas la prohibición del artículo 327 de la Constitución que impide la contratación por horas. La propuesta del gobierno es que ese mecanismo se aplique en el sector turístico. Pero en la consulta popular del 2024, la ciudadanía ya le dijo que no a esta posibilidad con casi el 70% de los votos. Los gremios turístico y sindical defendieron sus posturas opuestas en el espacio de debate de Contacto Directo. Tiene 4 horas libres, quisiera trabajar, quisiera ganar, comienza a ganar dinero, comienza a ganar experiencia y ten esa interrelación con cuál va a ser el futuro tuyo. No es opción, primero porque no llega a ganar el salario básico, segundo porque no es sujeto de crédito, tercero porque no tiene una afiliación al Seguro Social y es difícil que llegue a tener jubilación. Uno de los principales cuestionamientos de los gremios sindicales es que según ellos se halla en el camino para legalizar la precarización laboral. Y trabajan más de 12 horas y son pagados menos del tiempo. Muchos de ellos llegan a ganar hasta $240 en el mes. Nosotros pagamos al día de hoy $5 y $8 la hora, Lenin. Entonces no hay por ningún lado precarización. Si en algo coinciden ambos sectores es en que la propuesta del gobierno no está clara. Todavía no sabemos, no tenemos claridad si mi primer trabajo es cuando yo no he trabajado nunca y voy por primera vez, pero también hay otro tema, Lenin. Yo necesito para un evento puntual la mano de obra por horas.
y después lo voy a tener en 15 o 20 días. No está clara ni siquiera en los anexos, hay una confusión y por eso es que nosotros consideramos que este trabajo va a generar más problemas, más dificultades, tanto a la industria hotelera como para los derechos de los trabajadores. De llegar a concretarse esta propuesta, el gobierno espera que se generen 30.000 plazas de trabajo. El sector turístico dice que esta es una hoja de ruta para mejorar las condiciones laborales en el Ecuador, mientras que el sindicalismo afirma que hay otras posibilidades para aquello, como reducir los intereses de créditos productivos. La licencia ambiental para el proyecto Loma Larga en Quimsacocha genera una nueva controversia entre la minera, el Estado y también las organizaciones sociales. Estas últimas insisten en revertir los permisos y convocar a una movilización general en Cuenca. Diego Puente sigue el tema. La licencia ambiental otorgada a la empresa Dundee Precious Metal en Quimsacocha, en el Azuay, abre una nueva polémica entre la minera, el gobierno nacional y las organizaciones sociales. Este jueves, la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay, FOA, presentó un reclamo contra el Estado ecuatoriano ante la Organización Internacional del Trabajo. Para ellos, la empresa y el gobierno no han cumplido 4 puntos de una sentencia ejecutoriada de la Corte del Azuay para otorgar permisos de explotación. Tiene que presentar un informe técnico sobre el valor científico de Quimsacocha. 2, tiene que presentar un informe sobre la prelación del agua entre Tapa y el Ministerio del Ambiente. 3, tiene que hacerse consulta previa, libre e informada a la comunidad de Escaleras. 4, tiene que hacerse consulta ambiental a todo Cuenca. Esa federación, la CONAIE y organizaciones sindicales dijeron este jueves en Quito que la licencia ambiental emitida por el gobierno a favor de la minera, en sus palabras, es fraudulenta. Fueron a un lugar castrense, en Portete, que es de los militares, acompañados de 200 policías y militares. Eso va contra el convenio 169 de la OIT. Según la Cámara de Minería del Ecuador, la consulta a las comunidades realizada entre el 2024 y 2025 contó con la asesoría de la OIT, pero las organizaciones indígenas la contradicen. El reclamo ante la OIT se suma a una acción de protección que se presentó ante la Corte Provincial del Azuay para que declare la nulidad de la licencia ambiental y una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evitar que se construya la mina. La protesta pasará también a las calles de Cuenca. La movilización será el martes 16 de septiembre. La intención es que la ciudadanía se pronuncie contra el proyecto minero en las zonas de fuentes de agua de la ciudad. Vamos a llenar esas plazas y decirle al gobierno: nunca podrá explotar Quimsacocha porque nos encuentra totalmente unidos. El proyecto minero, que tiene reservas de 920.000 onzas de oro y también reservas de plata y cobre, está temporalmente suspendido por el gobierno hasta que la empresa haga público su plan de manejo ambiental. Para las organizaciones sociales e indígenas, el permiso debe ser revertido y dijeron que si la movilización del 16 de septiembre no logra este objetivo, convocarán a un levantamiento una semana después. Y cuando la Corte Constitucional está en la mira del Ejecutivo, la Contraloría la notifica con el inicio de un examen especial. La auditoría es sobre su personal y sus gastos, pero la Contraloría también pide información sobre el proceso de designación de los magistrados que le integran. Informa Jacqueline Rodas. El 15 de agosto, la Corte Constitucional fue notificada con el inicio de un examen especial por parte de la Contraloría. Según el oficio, la auditoría tiene 2 objetivos: comprobar el cumplimiento de las normas relacionadas con talento humano y pago de nómina, y la veracidad de los gastos del personal. Este miércoles, la Corte recibió un nuevo oficio con una serie de requerimientos, la mayoría relacionados con los 2 objetivos antes anunciados, entre ellos que remita información de los jueces, presidente y vicepresidente de la Corte Constitucional desde 2021, sus remuneraciones y las de todos los funcionarios de la institución, pero además pide toda la documentación que respalde el proceso mediante el cual la Comisión Calificadora designó a las juezas y jueces constitucionales. En el periodo requerido por la Contraloría, hubo 2 procesos de renovación de la Corte Constitucional. Del primero, en 2022, se encargó la comisión dirigida por la jurista Vanessa Aguirre, que designó a los jueces Joel Escudero, Richard Ortiz y Alejandra Cárdenas.
Y la designación más reciente, hace 5 meses, la realizó la comisión liderada por Juan Carlos Izquierdo. Ganaron el proceso los jueces José Luis Terán, Jorge Benavides y Claudia Salgado. El examen especial de la Contraloría se realiza en medio de la tensa relación entre el presidente Daniel Noboa y la Corte Constitucional, y cuando el gobierno decidió quitarle el edificio a la Corte y ordenar su desalojo, aunque se retractó enseguida. Consultamos a la Contraloría sobre el motivo de la auditoría. Contestaron que estaba planificada como parte del programa anual de control de la institución. En el caso magnicidio FB relacionado con los autores intelectuales del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, la Fiscalía puede usar información del caso Metástasis, y es que en el año 2022 Javier Jordán y el narcotraficante Leandro Norero conversaban sobre seguimientos y acciones en contra de Villavicencio. En diciembre de 2023, a raíz del asesinato del narcotraficante Leandro Norero y la apertura de sus teléfonos encontrados en la cárcel, empezó el caso Metástasis. La información hallada en miles de chats reveló tramas de corrupción y crimen organizado y derivó en otros casos. Parte de esos chats son de Norero con Javier Jordán, actualmente con orden de prisión, prófugo en Miami y que será procesado en los próximos días por el asesinato de Fernando Villavicencio. Ñaño, nunca te he pedido un favor. ¿Puedes resolverlo de este Villa? Ñaño, ¿tú crees que es prudente ese man con todo esto? Pero vamos, ¿quién dijo miedo? Dame los datos que más pueda. Ñaño, se metió con mis hijas, con mi mamá, con toda mi familia. De una, Ñaño, dame datos. Ya te consigo lo que más pueda. Según los chats, Javier Jordán estaba molesto porque Fernando Villavicencio, días antes, publicó en sus redes sociales transacciones de bienes y nexos con el narcotraficante. Adjuntó la célebre foto en la piscina en Miami. Los mensajes posteriores entre Jordán y Norero dan cuenta del seguimiento a Villavicencio. Ya tengo los gatos para FB. Voy a poner desde lunes inteligencia. Ayúdame con el número de ese man. Ya te lo pasé. Eso debes hacer con FB. Dejarlo para el final y darle a sus patas. Número de teléfono. Los ubico más rápido esos manes. Manda a alguien allá a Quito. Ñaño, yo con números los rastreo y me salen más rápido. Esos no caminan así por así, sabiendo todo lo que está pasando. Ahí está toda la información familiar. Jordán niega que él sea el usuario que conversa con el narcotraficante y constantemente arremete en contra de la Fiscalía. Otros chats tienen que ver con el ruso, sobrenombre del entonces asambleísta del correísmo Ronnie Aliaga, y cómo lo usaban para boicotear a Villavicencio en la asamblea. Aliaga también está prófugo y el próximo 26 de agosto será procesado como uno de los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. La acusación será también contra Jordán, el exministro José Serrano y Daniel Salcedo. En Argentina se inauguró la Conferencia Sudamericana de Defensa 2025. Además de Ecuador, también participan Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, México, entre otros países. Durante 10 días, 16 equipos militares de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe también pondrán a prueba sus destrezas para fortalecer la interoperabilidad, ampliar conocimientos y así consolidar la cooperación entre ejércitos. El desafío es enfrentar a organizaciones transnacionales. El evento es patrocinado por el Comando Sur de los Estados Unidos y ejecutado por el Comando de Operaciones Especiales Sur. Cotopaxi, cruce de dos justicias. Los 3 policías retenidos en la comunidad de San Ignacio, en La Tacunga, fueron liberados tras una audiencia de justicia indígena que duró aproximadamente 5 horas y como castigo ofrecieron disculpas públicas. Durante el encuentro, dirigentes expusieron evidencias extraídas de sus teléfonos celulares y los uniformados respondieron a los cuestionamientos sobre el presunto atentado contra Leonidas Issa. Sandy Espinosa siguió la jornada.
A las 14 horas de este jueves inició la tercera audiencia de justicia indígena en la comunidad San Ignacio, parroquia Toacaso de La Tacunga, para tratar el caso de los 3 policías retenidos a quienes el movimiento indígena de Cotopaxi acusa de seguimiento ilegal a Leonidas Issa, expresidente de la CONAIE. Hasta la sede comunitaria llegaron unos 300 pobladores y dirigentes de organizaciones indígenas de Pichincha, Bolívar, Imbabura y Pastaza. También estuvieron presentes representantes de la Cruz Roja y de la Defensoría del Pueblo. Los 3 agentes ingresaron al lugar custodiados por miembros de la comunidad. La comisión investigadora expuso los chats, documentos y fotos extraídos de los celulares de los policías. Se da la disposición que den seguimiento al CUI. ¿Dónde está el CUI? No se sabe. Den seguimiento, empiezan a actuar los agentes. Para dar seguimiento al CUI se crea otro chat denominado Asadero de CUI. En este chat están los 16 agentes. En este chat hablan, dan informaciones de la casa, de dónde reside, a dónde va, los videos que se posteó anteriormente. Y también, habla de intentos de asesinato, ¿no? Tentativa contra el compañero Leonidas Issa. Luego, los policías dieron su versión y respondieron a las preguntas de los dirigentes y comuneros sobre los motivos de su presencia en la zona. Nosotros hemos venido trabajando desde el día viernes, que prácticamente nos dieron una disposición clara de que vayamos y verifiquemos el lugar en donde se encuentra el señor Leonidas Issa. Y nosotros hemos venido a verificar desde la ciudad de Quito prácticamente los 3 agentes. Los agentes dijeron además que durante los 3 días de retención, los comuneros les han proporcionado alimentación y vestimenta. Tras 5 horas de audiencia, la resolución fue que ofrecieran disculpas. Lo hicieron y posteriormente fueron entregados a la policía junto con una camioneta que también permanecía retenida. Y en este mismo tema, la audiencia de habeas corpus se instalará en pocos minutos en Cotopaxi. El recurso fue presentado por la policía, que también busca que Leonidas Issa, dirigente indígena, ofrezca disculpas. Merlin Ochoa con el informe. A las 3 de la madrugada se instaló la audiencia de habeas corpus solicitada por la policía para liberar a 3 agentes de inteligencia retenidos desde el lunes en la comuna San Ignacio, parroquia Toacaso, Cotopaxi, territorio del dirigente indígena Leonidas Issa. A las 7:30 el juez Juan Jaramillo suspendió la diligencia y ordenó la valoración médica y psicológica de los uniformados. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no había confirmación de que especialistas hayan ingresado a la comuna para examinar a los agentes y la audiencia no se reinstalaba en la unidad judicial de La Tacunga. En la audiencia, la policía sostuvo que los 3 agentes cumplían labores de investigación bajo la dirección de la Fiscalía y negó cualquier intento de atentado contra dirigentes indígenas. Según la versión oficial, fueron interceptados y amarrados por comuneros. Ningún sistema jurídico va a tolerar maltratos crueles, inhumanos o degradantes, retenciones ilegales, retenciones arbitrarias. Pero la comunidad indígena asegura que los uniformados ingresaron sin autorización y que tenían 3 teléfonos con más de 5,000 archivos relacionados con Issa, lo que motivó la convocatoria a una audiencia de justicia indígena. Para sus representantes legales, el habeas corpus es improcedente porque los policías están bajo jurisdicción indígena, amparada en la Constitución. Lo que se quiere intentar es obstruir el desarrollo de este sistema jurídico ancestral. Es como que el día de mañana cualquier persona venga y obstruya una formulación de cargos o una aprehensión por la policía. Cuando se reinstale la audiencia, el juez también deberá analizar el pedido del comandante de la subzona Cotopaxi, quien pidió que Leonidas Issa ofrezca disculpas públicas y que el expediente sea remitido a la Fiscalía para determinar responsabilidades. Además, la institución policial presentó una denuncia por secuestro contra el dirigente indígena. Alias Llanero y alias Nirama son los siguientes extraditados por Ecuador luego de que alias Fito justamente a los Estados Unidos. Según el ministro del Interior, John Reinberg, son grandes narcotraficantes colombo-ecuatorianos que fungían como sucesores de alias Gerald, capturado en Colombia en el año 2017 y que habían asumido las operaciones de envío de droga a Centroamérica, México y
y Estados Unidos. Los delincuentes fueron capturados el 27 de febrero de este año y son requeridos por una corte de Miami. Incendios. La amenaza vuelve. En el Parque Nacional Cotacachi, Cayapas, decenas de bomberos y brigadistas libran un combate agotador contra las llamas que no dan tregua. Entre pendientes empinadas y fuertes vientos, llevan más de 80 horas intentando sofocar el incendio que ya ha consumido más de 1.300 hectáreas de vegetación. Cristian Tinajero ingresó a la zona y acompañó un equipo de bomberos. Veamos. En el Parque Nacional Cotacachi, Cayapas, brigadistas enfrentan una lucha extrema contra el fuego, que permanece activo por más de 80 horas. Un equipo de Televistazo ingresó junto a una brigada a la zona de Pantaví, donde las llamas aún no han podido ser extinguidas. Este sector se encuentra a 3 horas y media de la zona urbana de Cotacachi. Para llegar hay que recorrer 60 kilómetros de carretera en pésimo estado, transitable únicamente para vehículos todoterreno. En el sector de Piñán se estableció un campamento desde ayer, encargado de abastecer de alimentos, hidratación y logística. Desde allí se coordinan las operaciones y se monitorea con drones el avance del fuego. Al fondo la emergencia se delata, una columna de humo visible desde la distancia. Hemos hecho base justamente aquí cerca del incendio con el objetivo pues de pernoctar aquí, quedarnos aquí mientras se realizan las labores de control y posteriormente de liquidación. Junto con 20 bomberos de Quito y Cotacachi y 12 guardaparques de Imbabura y Cotopaxi, iniciamos el trayecto hasta ese foco. El recorrido obliga a cruzar humedales y ascender 2 montañas con pendientes de hasta 60 grados, cubiertas de pajonales que superan el metro de alto. A ellos se sumaron 40 comuneros de Piñán, Imantac y Buenos Aires de Urcuquí, quienes pese a las recomendaciones de no hacerlo, decidieron colaborar en el combate. La caminata tomó 2 horas hasta llegar al frente del fuego. Armados solo con ramas y batefuegos, resistieron durante 10 horas. Cuando creyeron haber sofocado las llamas, en pleno descenso descubrieron que un foco se reactivaba y tuvieron que regresar. Lo apagaron, pero en la noche el fuego volvió a tomar fuerza en la zona por los vientos que alcanzan los 40 kilómetros por hora. Se nos ha complicado mucho en las condiciones topográficas, más que todo en las condiciones de velocidad de viento. Constantemente cambia la velocidad del viento que nos ha causado varios problemas para el control. En otro frente, en el flanco occidental, a 4.000 metros de altura, los bomberos identificaron una línea de fuego de medio kilómetro que amenaza con ingresar a la parroquia Buenos Aires de Urcuquí. Son los 2 focos que permanecen activos y que este jueves, en el 4º día de operativo, 130 brigadistas de 4 instituciones intentarán liquidar. Hasta ahora, 1.323 hectáreas de vegetación han sido consumidas. Según el COE cantonal de Cotacachi, el incendio está controlado en un 70%. Y esta tarde también se registró un incendio forestal en la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo. Según el Ministerio de Ambiente, el fuego consumió 8 hectáreas de pajonal, pero gracias a la acción rápida de los guardaparques y brigadistas comunitarios, el fuego fue liquidado de forma rápida. Y en Ecuador hay 79 áreas protegidas cuyo riesgo principal son precisamente los incendios forestales que según la Secretaría de Gestión de Riesgos reportan un repunte durante agosto. Aunque Imbabura es la provincia con mayor afectación con más de 1.100 hectáreas de vegetación perdidas, Guayas es la provincia con mayor recurrencia de este tipo de emergencias. Lo explica Vanessa Robles. La Reserva Ecológica del Parque Nacional Cotacachi Cayapas en Imbabura ha perdido 1.323 hectáreas de vegetación a causa de un incendio forestal que hasta el momento sigue activo. Esta es la segunda área más visitada de Ecuador, hogar de más de 974 especies de animales como osos andinos, gallaretas, tucanes, tortugas y cóndores. Pero también acoge a más de 2.000 especies de plantas vasculares que representan el 13,8% de las registradas en el país.
La zona pertenece a las 79 áreas protegidas, monitoreadas por el Ministerio de Ambiente y Energía del Ecuador, que equivale a más de 26 millones de hectáreas del territorio nacional, y que ahora, en temporada de incendios, están en riesgo. Para Benjamín Navas, director de la Organización para la Conservación del Medio Ambiente Keep Science, luego de un incendio forestal, la recuperación de estos ecosistemas es un proceso lento y complejo. Un bosque o un área protegida como tal no puede volver a ser la misma justamente porque el bosque tiene que volver a renaturalizarse desde cero. Entonces ese proceso toma mucho tiempo como para nosotros decir esta área se va a recuperar al 100% a través de una reforestación o una restauración. La megadiversidad de Ecuador también propicia otras categorías de conservación para el patrimonio forestal vulnerable, como la figura de bosques protectores. Aquí en Cerro Blanco, por ejemplo, hay 6.000 hectáreas que se han vuelto el hogar de flora y fauna que también están en riesgo. Este bosque seco tropical, situado en el kilómetro 16,5 vía la costa, al sureste de la cordillera Chongón-Colonche, es hogar de 700 especies de plantas y árboles, entre ellos guayacanes, pechiches, ceibos y balsas, y otras 450 especies de animales como ocelotes, el búho de anteojos, monos aulladores, halcón reidor, gavilán gris y la lagartija esbelta. Se estima que aproximadamente el 50% de las especies que se encuentran acá en el bosque protector están en alguna categoría de peligro. De extinción. En Ecuador hay 173 bosques protectores que equivalen a más de 2 millones de hectáreas de vegetación para la conservación. Aunque Imbabura es la provincia con mayor afectación con 1.164 hectáreas perdidas tras 41 incendios, Guayas es la provincia con mayor recurrencia de estos eventos. Ya son 129. Según Gestión de Riesgos, durante el mes de agosto se ha consumido el 75% de la cobertura vegetal quemada este año. ¿Y qué tenemos este jueves como parte de la agenda cultural? Una muestra en el Museo Naim Isaías de Guayaquil presenta gratuitamente las imágenes de 3 fotógrafos de inicios del siglo XX. Además, temas del repertorio nacional se lucirán en un recital gratuito este sábado. La Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil Sinfonía en el Guasmo dará un recital gratuito este sábado en la Fundación Garza Roja, en Guayas. Los 40 integrantes que cuentan con el apoyo de Fundación Huancavilca abarcan distintas familias de instrumentos, viento, percusión y cuerdas. Para este encuentro musical han preparado un repertorio nacional con canciones insignes. Su presentación está prevista para las 2 de la tarde. El monólogo El Jack GPT llega a la Casa Toledo en Quito. La comedia protagonizada por Daniel Machado es una parodia de la inteligencia artificial y aborda la actual dependencia tecnológica de los seres humanos, expuesto a través de situaciones que buscan divertir a los asistentes. Las funciones serán hasta el domingo 31 de agosto, de jueves a sábado, a partir de las 8 de la noche. Pregúntale. No, tú luego se demora media hora en contestar esa. El Museo Naim Isaías de Guayaquil inauguró la muestra Diálogos Fotográficos, que reúne las miradas de los fotógrafos Martín Chambi, de Perú, y los ecuatorianos Manuel Serrano y Rodolfo Peña. Bajo la curaduría de Ricardo Boorques, las 48 imágenes cuentan a los visitantes sobre la modernidad, la cotidianidad, la vida laboral y la relación entre las zonas urbanas y rurales. También hay espacio para los autorretratos de los artistas. La muestra está abierta de martes a sábado entre las 9 y 5 de la tarde. Y como un homenaje a la comunidad ecuatoriana migrante, Audi lanza su sencillo Sed de la Mala, un tema urbano que resalta la belleza de las mujeres del país. Además, les contamos que tras un año de matrimonio, la actriz de Stranger Things, Millie Bobby Brown, se convirtió en madre, pero mediante un proceso de adopción. Esto y más en las noticias del espectáculo con Sofía Molina. Las calles de Queens en Nueva York, conocidas por su diversidad cultural, son el escenario del video Sed de las Malas, el nuevo sencillo del rapero Audi. Con
ritmo urbano, el tema hace referencia a la belleza de las mujeres ecuatorianas y retrata cómo se viven las fiestas en Ecuador, con bombo, cumbia y chicha. Junto a la comunidad latina en Nueva York, el Audiman, luciendo una máscara de Diablo Uma, improvisa una fiesta en la calle. El rapero dedicó el video a los migrantes ecuatorianos que llegaron a Estados Unidos en busca de un futuro mejor. El matrimonio de Millie Bobby Brown y Jake Bon Jovi celebró la llegada de su primera hija. La pareja emitió un comunicado con el anuncio de la adopción de su bebé y solicitó privacidad para esta nueva etapa. La actriz de 21 años había expresado que su prioridad de este año sería formar una familia y ahora lo ha logrado. La cantante guayaquileña María Gracia Viteri presentará su espectáculo Fiesta Pop con grandes éxitos en inglés y español. La artista invita al público a revivir los temas más emblemáticos de los años 90, acompañada de músicos en vivo. Entre los temas que interpretará están Vogue de Madonna, Solamente tú de Cristina Aguilera y Living la Vida Loca de Ricky Martin. La acompañarán como invitados Daniel Betancourt y los hermanos Eddie y Diego Chang. La cita musical será este viernes 22 en el Club Biblos de San Borondón desde las 8:30 de la noche. 100.000 girasoles han transformado el paisaje de Píllaro, en la provincia de Tungurahua. Y esto es el resultado de un proyecto de agroturismo impulsado por una familia de la comunidad de San Miguelito para crear una experiencia inolvidable en los visitantes que llegan hasta este florecimiento. Un espectáculo de color ha transformado el paisaje del cantón Píllaro en Tungurahua, donde un campo de 100.000 girasoles florece, pintando en un amarillo vibrante las colinas de la comunidad de San Miguelito, donde está el emprendimiento. Este espectáculo natural no es casualidad, es el resultado de un proyecto de agroturismo impulsado por una familia de la localidad. La historia de este campo de girasoles comienza hace 4 meses, cuando las semillas fueron sembradas en 3 hectáreas de terreno. La intención era precisa, que las flores alcancen su máxima altura de 2 metros y su esplendor en pleno verano. La especie sembrada es la Russian Gigans. Desde que los campos se tiñeron de amarillo, la afluencia de visitantes ha sido constante. Unas 600 personas llegan cada día y la cifra se duplica los fines de semana. Aquí los visitantes no solo admiran la belleza de las flores, sino que se sumergen en una experiencia completa que les permite entender el ciclo de vida del girasol, desde la semilla hasta su floración, que se extenderá este año hasta octubre. Es el lugar preciso para declararse, prometer todo, así, amor, felicidad y todo. Su mayor atractivo es el laberinto de 400 metros cuadrados, que permite un contacto más íntimo con los girasoles. Entre los pasillos dorados de 80 centímetros de ancho, las personas encuentran el escenario perfecto para capturar fotografías y disfrutar de momentos únicos en familia o con amigos. Los fines de semana el campo se anima aún más, con presentaciones artísticas en vivo, amenizando el recorrido, lo que convierte la visita en una verdadera fiesta cultural en medio de la naturaleza. La iniciativa ha permitido el desarrollo de pequeños emprendimientos locales. Al finalizar el recorrido, los turistas pueden adquirir semillas, chocolates, joyas y artesanías inspiradas en el girasol. Me llamó la atención porque nunca he visto tantos girasoles, un sembradío hermoso. Este proyecto de agroturismo no solo ha revitalizado la zona, sino que también se ha convertido en una alternativa económica para las familias de la región, ofreciendo una solución sostenible frente a las dificultades que otros cultivos enfrentan debido a los cambios climáticos. Las noticias regresan mañana a las 5:55 en su primera emisión y en Contacto Directo un debate entre Mauricio Letort, el expresidente de la Federación Hotelera del Ecuador, y Jofre Campaña, abogado, sobre la propuesta del Ejecutivo para restablecer los casinos en el país mediante consulta popular. Además, en ese mismo espacio estará Gabriela Vargas, la patinadora que ganó 3 de las 4 medallas de Ecuador en los Juegos Mundiales Chengdu 2025. Va a hablar de sus próximas metas y qué la impulsa a seguir cosechando triunfos. Gracias, amigos, por habernos acompañado. Recuerden que las noticias continúan siempre actualizadas en ecuavisa.com. Buenas noches.